Ok, sí podemos empezar en cuanto usted nos diga, licenciado Angélica. Claro que sí. Pues bien, bienvenidos a Bufet Jurídico Rocha. Hoy nos toca que nos acompañe el licenciado. Él es licenciado en Derecho, de varias áreas del derecho. Él es el licenciado Ignacio García Lemos, que estará hoy hablando sobre materia fiscal y penal. Abogado, le doy el uso de la voz para que empecemos esta transmisión. Adelante. Ok, muy bien, muchas gracias, licenciado Angélica. Pues en lo personal es un gusto y un agrado poder participar y poder platicar sobre un tema que suele ser algo pues, no muy común entre el ámbito jurídico, pero sí es de total relevancia, como lo es el cumplimiento normativo. Toda vez que este cumplimiento normativo, pues, en cierta forma nos obliga a, como su nombre dice, pues, a ir cumpliendo. Pues poco a poco se ha ido introduciendo a nuestro país y creo que como abogados debemos de estar inmersos y irlo conociendo, porque por ahí podemos tener alguna situación en la cual nos tengamos que presentar algún servicio o en su defecto alguna asesoría o entender a qué se refieren, ¿sí? En lo personal quiero que ustedes se sientan agradecidos por la licenciada Angélica Rocha, porque pues gracias a ella podemos también estar todos juntos y platicar sobre el tema. En lo personal sí me gusta que traten de participar, cualquier duda que tengan al respecto, sobre todo lo vamos a analizar desde el ámbito fiscal, ya que es un poco técnico, trataré de no ser tan técnico como coloquialmente, pero cualquier duda o algo, algún término, alguna palabra, algún concepto o algo, pues por ahí con toda confianza, ¿sí? Pueden utilizar el chat o en su defecto interrumpir, ¿sí? Hacer su manita o interrumpir como ustedes consideren necesario, ¿sí? Bueno, pues agradezco a todos ustedes y cada uno de los presentes para poder llevar a cabo. En la plática anterior, esto puede ser como una sesión segunda. La plática anterior hablábamos sobre el cumplimiento normativo. Entonces, establecíamos así muy rápido qué era el cumplimiento. Pues cumplimiento, como su nombre lo dice, pues es cumplir con las obligaciones previamente establecidas en las que el sujeto obligado se encuentra dentro del ámbito que se le atribuye. Eso prácticamente es un cumplimiento. ¿Qué es el normativo? Pues es todo aquello que fija una norma, ley, reglamento, código, el cual es aplicable en una materia determinada para efectos jurídicos. Por lo tanto, podemos determinar que el cumplimiento normativo pues, es cumplir con las obligaciones establecidas en un marco jurídico legal, es decir, cumplir con lo establecido en una ley, así como establecer la gestión de riesgo. ¿Cuál es el objetivo primordial que busca el cumplimiento normativo? Es prácticamente minimizar el riesgo, es evitar sanciones administrativas o incluso sanciones de índole penal. El marco jurídico, como se ha establecido, es un marco muy extenso, ¿sí? En materia fiscal tenemos muchas regulaciones fiscales, como es el Código Fiscal de la Federación, reglamento, ley del impuesto sobre la renta, reglamento, ley del impuesto sobre valor agregado, su reglamento, ley del impuesto especial sobre producción de servicios, su reglamento, resoluciones misceláneas, diversas reformas fiscales que se van dando en el transcurso del ejercicio del año, así como diversas leyes y códigos fiscales de cada entidad federativa. De igual forma, otras leyes de carácter administrativo, federal o local. Entonces, eso es importante que lo conozcamos de la materia fiscal. El marco normativo en materia penal también es muy extenso. Por lo pronto, ahorita vamos a platicar muy relacionado con lo que es relacionado con el Código Fiscal de la Federación y sus delitos propiamente derivados, ¿sí? Que pueden darse. Pero el marco normativo va más allá. En materia penal tenemos el Código Penal Federal, el Código Penal Federal de cada entidad federativa, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley General para prevenir, investigar y sancionar delitos en materia de extorsión, que es nueva, así como la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. Son muchas leyes que en un momento podemos. Y en general hay demasiado marco normativo. Tenemos también relacionados con el Código Civil. Tenemos la Ley Federal para prevenir y eliminar discriminación, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley Aduanera, la Ley de Comercio Exterior, Ley de Inmigración, Ley de Seguridad Nacional.
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, y en general, demasiadas leyes que regulan siempre la operación para la cual se debe de cumplir dentro de un marco normativo. Entonces, ahorita nos vamos a enfocar a lo que es el área fiscal, entendiéndose desde el punto de vista de lo que viene siendo la ley del impuesto sobre la renta. Para esto es importante primeramente determinar que la obligación en materia fiscal existe y subsiste para todas las personas, tanto físicas como personas jurídicas o morales, como normalmente se conocen. De tal forma que el propio Código Fiscal de la Federación ha establecido en su número 16 el artículo que nos indica qué se entiende por una empresa. Entonces, el mismo código nos indica que el artículo 16 se considera empresa toda persona física o moral. Aquí es bien importante separarlo porque en ocasiones, coloquialmente, siempre que hablamos de empresa, pensamos que es una organización, que es una entidad jurídica, una persona moral, pero para efectos fiscales no. Entonces, el aspecto fiscal sí es muy importante tomarlo en consideración, porque nos dice que es toda persona física o moral que realice las actividades a que se refiere este artículo. ¿A qué actividades? Pues las actividades empresariales, que propiamente son reguladas por el artículo 16 del propio Código Fiscal. Dice, ya sea directa o a través de fideicomiso por conducto de terceros, por establecimientos, se entenderá cualquier lugar de negocios en que se desarrollen parcial o totalmente las citadas actividades empresariales. Entonces, para ir entrando un poquito también más en materia, pues decimos que, ¿qué significa el artículo 16? Nos dice qué es una actividad empresarial. Es importante que lo conozcamos porque lo que es la ley del impuesto sobre la renta nos establece varios mecanismos y por ahí tratamientos y a veces nos habla sobre actividad empresarial. Pero nos remontamos al código que está ligado. Entonces, en su fracción primera, el artículo 16 nos dice que esa actividad empresarial, las comerciales, que son las que de conformidad con las leyes federales tienen ese carácter y no están comprendidas en otra fracción. También actividad empresarial es la industrial, entendida como la extracción, conservación o transformación de materia prima, acabados de producto y la elaboración de satisfactores. Actividad empresarial también es las agrícolas, que comprenden las actividades de siembra, cultivo, cosecha. Las ganaderas, que son las consistentes en la cría y engorde del ganado, aves de corral, etc. Las de pesca, que incluyen la cría, cultivo, fomento y cultivo de la reproducción de toda clase de especies marinas y de agua dulce. Y las silvícolas, que son las de cultivo de los bosques o montes. Estas fracciones que le establecieron las agrícolas, ganaderas, de pesca y silvícolas son lo que normalmente se conoce como agape. Entonces, es bien importante, como les he comentado, determinar qué es una actividad empresarial, porque lo vamos a estar escuchando constantemente durante las prácticas y la charla que estemos realizando. Ahora bien, una vez que la persona física o la persona moral, de alguna forma u otra, lo que dice coloquialmente, se da de alta el registro federal de contribuyentes, esta persona adquiere ciertas obligaciones. Ahora, propiamente debe de ser que las obligaciones subsisten y existen desde que esté o no esté registrada la persona. Pero para el dentro del marco normativo es importante establecer que el registro del RFC genera obligaciones. Entonces, una vez generada esa obligación del registro, dentro del impuesto a la renta veremos lo que es un régimen fiscal, el cual también la persona deberá, de acuerdo a su actividad, tendrá que señalar. Y este régimen fiscal le genera obligaciones a cumplir. Parte de esas obligaciones, pues es la ley del impuesto sobre la renta, ley del IVA, impuesto especial sobre los servicios, declaraciones informativas, declaraciones anuales, provisionales. Entonces, es importante tener lo que nosotros denominamos, lo que se denomina como la 32D.
Entonces, esa 32D nos va marcando a nosotros un patrón de cumplimiento normativo. El cumplimiento normativo es preventivo. No hay que confundirlo con auditoría o con control interno, también es importante no confundirlo. No son sinónimos. El control interno forma parte del cumplimiento. El cumplimiento va más allá. Incluso va hacia el exterior. No nada más al interior de la organización, de la persona física o de lo que es la empresa, como persona moral, sino que el alcance jurídico es más extenso. Entonces, es importante que tengamos este preámbulo de conocimiento, que podamos entender lo que es el cumplimiento. De igual forma, el cumplimiento normativo tampoco es auditoría. A veces muchos lo confunden. Oye, es que es auditoría, ¿no? La auditoría se hace después de realizar las operaciones. Y el cumplimiento normativo busca la prevención, es anterior. Otra de las formas también, el cumplimiento normativo, lo que busca, como se estableció, es minimizar el riesgo. ¿Por qué? Porque el mínimo, cuando la persona física o la persona moral incumple, puede ser sujeta a sanciones administrativas o incluso a sanciones penales, que ya estaremos entrando a otra área. Entonces, es muy importante para todos nosotros que por ahí sí podamos entender a lo que estamos refiriendo. Por eso de ahí el interés de que si alguien no entiende alguna palabra, un concepto o algo, con toda confianza, por favor. Entonces vamos a entrar ya un poquito más en materia. Vamos a tomar lo que es ley del impuesto sobre la renta, que para este efecto en ocasiones yo podré decir para renta. Cuando yo refiero para renta o cuando yo refiero para código, me refiero a ley del impuesto sobre la renta, o cuando me refiero a, cuando es código, al Código Fiscal de la Federación. Son esos dos mecanismos los que voy a estar manejando. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, maestro. No. No. Pueden abrir Ok, su micrófono si tienen alguna duda, chicos. perfecto. Entonces, iniciamos con ley del impuesto sobre la renta. La ley del impuesto sobre la renta, pues es la forma en que cada contribuyente, persona física o persona moral denominada a través del Código Fiscal de la Federación, lo que es una empresa, es la forma en la que va a contribuir para el impuesto. Ahora bien, ¿de dónde emana esto? Pues emana del artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice el fundamento jurídico de lo que en un momento dado son los impuestos, las contribuciones que en su momento hablamos. Entonces nos vamos a enfocar mucho al impuesto. Entonces, el artículo primero nos establece como en la diapositiva está los obligados al pago del impuesto de ISR. ISR es impuesto sobre la renta. ¿Y quiénes están obligados al impuesto? A la contribución. Entonces dice, artículo primero, las personas físicas y las personas morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos. Es importante determinar en qué casos está obligado. Fracción primera, las residentes en México respecto de todos sus ingresos. Aquí no hace separación, aquí es de todos sus ingresos. Todo lo que pueda ser un ingreso, entonces es sujeto a ley del impuesto sobre la renta. Cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde proceda. Es decir, tanto así que la ley del impuesto sobre la renta grava el ingreso cuando se percibe dentro del territorio nacional como cuando viene del extranjero. Entonces es importante separar. Entonces vamos a enfocar, no vamos a ver los dos supuestos, vamos a enfocarnos en territorio nacional. Cuando aplica ese es un impuesto federal, entonces es el mismo impuesto para todo el territorio. Ahora bien, la segunda fracción, los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. Esta fracción se refiere a que si alguien vive o reside en el extranjero, pero tiene un establecimiento permanente que genera ingresos en el país, es aplicable el ISR para él. Y fracción tercera, los residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en el territorio nacional
cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o cuando teniéndolo, dichos ingresos no son atribuibles a este, por otro supuesto. Entonces, la ley del impuesto sobre la renta prácticamente lo que hace es gravar todo ingreso. ¿Sí? Entonces, el artículo 2 establece que es un concepto de establecimiento permanente. Ese es otro punto muy importante que también tienen que tener en consideración. ¿Qué es un establecimiento permanente? Porque en materia fiscal se escucha mucho cuál es un establecimiento permanente. Entonces, nos establece que para los efectos de esta ley de renta, se considera establecimiento permanente cualquier lugar de negocios en el que se desarrolle parcial o totalmente actividades empresariales, que es lo que dice el artículo 16. O se presten servicios personales independientes. Se entenderá como establecimiento permanente, entre otros, las sucursales, agencias, oficinas, fábricas, talleres, instalaciones, minas, canteras o cualquier lugar de exploración, extracción o explotación de recursos naturales. ¿Qué significa? Por ejemplo, podemos tener una matriz, una empresa, persona física o persona moral. Siempre que yo me refiero a empresa, recordemos que no es un sujeto de una persona moral, sino que es una persona física o una persona moral, de acuerdo al artículo 16 del código. Entonces, una empresa tiene una matriz y 5 sucursales. ¿Ok? No es independiente. Cada sucursal graba los ingresos y se acumulan al igual que la matriz. Entonces es importante. Entonces puede hacer que tenga en una sucursal trabaja una actividad, en otra sucursal desarrolla otra actividad, en otra sucursal desarrolla otra actividad. O todas desarrollan la misma actividad. Para eso tenemos que entender precisamente la ley de impuesto de la renta para poder distinguir ese tipo de ingresos donde proviene. Asimismo, es importante considerar el artículo tercero que dice no se considera establecimiento permanente. Bueno, pues ¿qué es lo que no se considera establecimiento permanente? Pues hacia grandes no se considera establecimiento cualquier. Dice, no se considera como constituye establecimiento permanente un lugar de negocios cuyo único fin sea la realización de actividades de carácter preparatorio auxiliar respecto a la actividad. Es decir, cuando se lleve a cabo alguna actividad empresarial, propiamente no como tal para generar el ingreso, sino exploración o algo que se está llevando a cabo, pero todavía no se tiene generación de ingresos. Todavía ahí se tiene, todavía no hay un establecimiento permanente en sí. Entonces, ese artículo tercero nos establece las condiciones que debe de reunir. El artículo 4 de la ley del impuesto de la renta nos habla sobre doble tributación. Entonces, la doble tributación es cuando un negocio, una persona, una empresa, tiene ingresos provenientes del extranjero. Entonces ya declaró impuestos en el extranjero y en México pues se tiene que hacer el trámite para efectos de evitar la doble tributación, es decir, no tributar cuando ya pagó el impuesto y tributa. Ahí es un mecanismo especial. El artículo 5 nos habla sobre la acreditación del impuesto pagado en el extranjero, va muy relacionado con el artículo anterior. El artículo 6, el ajuste o actualización de los valores de bienes, es un ajuste que también habla cuando hay bienes por ahí, cómo se lleva a cabo. El artículo 7 dice que están comprendidos como persona moral dentro del sistema financiero. Ese artículo es importante que también lo tengamos en consideración para efectos del cumplimiento. Porque nos establece el artículo 7, dice, cuando en esta ley, es decir, ley de impuesto a la renta, se haga mención a persona moral, es importante también tener en consideración el concepto este, se entienden comprendidas, entre otras, las sociedades mercantiles. Ahí es lo que le decía, la Ley General de Sociedades Mercantiles, lo que nos establece. Entonces, toda empresa que se encuentre regulada por la Ley General de Sociedades Mercantiles entra aquí, impuesto sobre la renta. Los organismos descentralizados que realicen preponderantemente actividades empresariales, las instituciones de crédito, las sociedades y acciones civiles y la asociación en participación, lo que se denomina AP, cuando a través de ellas se realizan actividades empresariales en México. Entonces, eso se considera lo que viene siendo que es una persona moral dentro
El artículo 8 nos habla que son conceptos de interés. Maestro, yo sí quisiera hacerle una pregunta. Claro, digamos. Sí, lo escucho. No me he metido a indagar, que la verdad no he tenido tiempo, pero usted ya que está hablando de una asociación en participación, ¿qué es y para qué sirve? La acción en ¿Es cuánto? participación. Ok, la acción en participación es una figura jurídica donde ambas personas, somos dos o más personas, se llegan a juntar, donde una lleva a cabo la actividad en la cual se va a realizar y la otra es la que pone el dinero. Es decir, yo pongo conocimiento, tú pones recursos. Entonces, hay grandes rasgos, ¿sí? Hacemos una actividad en participación, donde yo tengo el capital de inversión, tú pones tu conocimiento que se va a llevar a cabo y lo realizamos. Fiscalmente, hay personas que este tipo de figuras jurídicas, a grandes rasgos, lo llevan como pensando en, para no ser una sociedad mercantil, cuando realmente, probablemente tus actividades sí sean de una sociedad mercantil. ¿Sí? Entonces habrá que tener muy en claro, muy definido esa ente, la razón de participación, porque tiene un tratamiento especial. ¿Sí? Entonces, pero es el concepto más que podemos definirlo así mucho más, para que sea un poquito más entendible, la AEP. No sé si haya quedado más o menos. Sí, muchas gracias, maestro. Adelante. Sí. Ok. Hasta aquí, el segundo plano que nos habla son las personas morales. Vamos a hablar. Entonces, es importante que dentro del cumplimiento normativo, dentro de la ley de impuesto a la renta, establecimos lo que es una persona moral y lo que es una empresa de acuerdo al 16 del código, que dice que son todas personas físicas y toda persona moral. Bueno, entonces, la ley del impuesto a la renta hace clasificaciones, las va clasificando. Dentro de personas morales tenemos dos clasificaciones a grandes rasgos, o sea, de una manera coloquial. Tenemos lo que se denomina el régimen general de ley persona moral y tenemos el régimen simplificado de confianza, las reciclos personas morales. Cada una tiene un tratamiento completamente diferente para efectos de la tributación del impuesto de la renta. Tiene ciertas características que se deben de reunir para poder tributar, ya sea en persona del régimen general de ley o lo que se llama recícope en persona moral. Las vamos a ver, pero sí, pues desde ahorita la ley del impuesto de la renta lo que lleva a cabo es una clasificación de la actividad para efectos de la tributación, ¿sí? De acuerdo al principio de que hay proporción, es decir, que toda persona debe de contribuir al gasto público de acuerdo en la proporción de que considere y en forma equitativa. Entonces, la ley de impuesto de la renta lo que busca es crear ese principio fiscal que está constitucionalmente establecido en el 31, fracción cuarta de la Constitución Política. Entonces, eso es lo que establece a grandes rasgos la ley del impuesto a la renta. Entonces, lo que se debe hacer dentro del cumplimiento normativo, primeramente es analizar si la actividad preponderante, las actividades que se está realizando la persona o como empresa, sea física o sea moral, pues están dentro del régimen que debe de ser. El régimen fiscal es la forma en que esa persona física, esa persona moral va a estar tributando y va a estar declarando sus impuestos. Ahora bien, de ese régimen surgen obligaciones fiscales, porque la autoridad puede en un momento determinar que el régimen en el cual se encuentra determinada esa persona puede no ser el régimen en el cual debe de estar tributando. Por lo tanto, puede haber diferencias en el cálculo del impuesto. ¿Me explico? Entonces es bien importante conocer los regímenes fiscales que existen a través de lo que es renta. Las personas morales están reguladas por el título segundo, como estamos observando, y tiene ciertos artículos que establecen. Entonces aquí vamos a hablar de una persona moral del régimen general de ley. El artículo 9 nos dice la tasa de impuesto y resultado fiscal. Es muy importante que entendamos que es un resultado fiscal, porque en ocasiones consideramos que el resultado puede ser contable y lo confundimos con resultado fiscal. No necesariamente.
El resultado contable, una empresa, recuerden siempre que me refiero a empresa, es persona física o persona moral. Una empresa puede tener un resultado contable de pérdida, pero puede tener una utilidad fiscal, o viceversa. Puede tener una pérdida fiscal y una utilidad contable. Entonces, no necesariamente un resultado debe de ser igual al otro. Por un lado separamos contabilidad y por otro lado separamos fiscal. Por eso, por ahí a veces la materia fiscal es un poco compleja, porque sus términos son técnicos. Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer es que sea un poquito más entendible y digerible. Entonces, el artículo 9 de renta para personas morales dice, las personas morales deberán calcular el impuesto, y aquí es importante, deberán, importante, no dice podrán, deberán, mandato de ley. Calcular el impuesto sobre la renta aplicando el resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 30% de impuesto. Una persona moral de régimen general de ley, su tasa contributiva es del 30% sobre el resultado fiscal. Ahora bien, en su fracción primera nos establece el resultado fiscal del ejercicio se determinará como sigue. Hay que determinar un resultado fiscal. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables. Los ingresos acumulables, o sea, todos los ingresos acumulan, ¿sí? Obtenidos en el ejercicio. Es decir, el ejercicio fiscal. El ejercicio fiscal, hay dos tipos de ejercicios, ejercicio fiscal regular y ejercicio fiscal irregular. ¿Cuál es la diferencia? El ejercicio fiscal regular es aquel que inicia el 1 de enero del año en curso y termina el día 31 de diciembre de ese mismo año. Ese es un ejercicio fiscal regular. Un ejercicio fiscal irregular es todo aquel ejercicio que no inicia el 1 y no culmina el 31 de diciembre. Me explico, es decir, son 12 meses. El regular y el irregular pueden ser 11, 10, 9, X número de meses. Entonces, se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo la totalidad de todos los ingresos como estableció, ¿sí? Obtenido en el ejercicio, las deducciones autorizadas por el título y la participación de los trabajadores en las utilidades, que sería una PTU. Fracción segunda, a la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirá en su caso las pérdidas fiscales pendientes de aplicar. Es decir, una pérdida fiscal es importante también, como les decía, puede haber pérdida fiscal o pérdida contable, pero siempre entender el concepto pérdida fiscal. No vamos a encontrar lo que es, se le disminuirá la pérdida contable, no, es la pérdida fiscal, ¿sí? Se disminuye el resultado a esa utilidad fiscal, ¿sí? Tenida, la pérdida fiscal pendiente de aplicar ejercicios anteriores. Es decir, que es una pérdida fiscal, aquí no sé, lo establece la ley muy rápido, que una pérdida fiscal de años anteriores puede irse disminuyendo en el siguiente ejercicio. Ejemplo, que tenemos una empresa, tiene una utilidad fiscal de 100 pesos, es una cantidad, por decir algo. Pero tuvo una pérdida fiscal de 400 pesos. Pues entonces esa pérdida fiscal, ¿sí? Utilidad 100, menos mi pérdida fiscal 400, resultado negativo 300. Esos 300 sigue siendo una pérdida. Ya no de ese ejercicio. Una pérdida pues, del año anterior, de 2 años atrás, de donde provenga esa pérdida fiscal. Se disminuye. ¿Qué trae como consecuencia? Bueno, pues trae como consecuencia que efectivamente esa pérdida fiscal, al generar un resultado negativo, ya no contribuye al impuesto. Es decir, no se paga por resultado de la pérdida fiscal. Es importante conocer este mecanismo porque derivado de un equivoco, o sea, un error en el cálculo, un error en la forma de estar acumulando o estar reduciendo, puede llevarnos a una pérdida fiscal, que probablemente para la autoridad esa pérdida fiscal no sea en su momento soportada. Y la pérdida fiscal nos puede llevar a una sanción administrativa o una sanción de tipo penal. En su momento lo vamos a ver. En el Código Fiscal, los delitos fiscales. Por eso este artículo 9 es importante cómo llegar al resultado fiscal. Porque por ahí, como les digo, puede haber
puede haber que exista una pérdida fiscal que no está, que en su momento dado la autoridad, para la autoridad no lo es, y para el contribuyente sí lo es, entonces puede desencadenar, aparte de la sanción administrativa, la sanción penal. ¿Dónde podemos analizar esto en cuanto a la sanción penal? De acuerdo al código, nos establece en el Código Fiscal de la Federación, nos dicen, artículo 108, este es Código Fiscal. Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución o obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. La omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el párrafo anterior comprende indistintamente los pagos provisionales o definitivos o el impuesto del ejercicio en los términos de las disposiciones fiscales. El delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, es lo que les mencionaba, que el material de cumplimiento no solamente es el código, o sea, no más el código, nos concatena a otras materias. Y aquí ya nos está mandando el 400 bis del Código Penal Federal. Se podrán perseguir simultáneamente, es decir, una planeación que a veces las autoridades son agresivas para determinar ciertas situaciones por ahí, o que no estén soportadas adecuadamente, o que en su momento el contribuyente cometió algún error, o su asesor cometió errores, puede derivar en una pérdida mal aplicada, que es y desencadenar en el artículo 108, así como en el 400 bis del Código Penal. Esa es la importancia de la materia fiscal. Porque en ocasiones se habla y se dice, oye, pero por ejemplo, es que fue parcialmente, no fue todo, ¿no? Pues el código establece la omisión total o parcial de alguna contribución. El ISR es una contribución. Entonces, es importante tenerlo en claro. Ahora dice, se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos o recursos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que eso nos lleva al 400, ¿no? Que el 400 bis también tenemos que tenerlo por ahí muy entendido en la materia penal, relacionado con la materia fiscal. Maestro, perdón, tiene una manita levantada. Ah, sí, sí lo escucho, Alberto López. Alberto. Gracias. Bueno, no lo quise ya interrumpir, pero si es válido preguntar todavía por lo de Sí, la claro que sí, lo escucho. Lo de la pérdida fiscal me llamó la atención. Las veces que lo escuché fue cuando trabajaba como gestor de cobranza en estas financieras que pues andan mandando gente a cobrar a los domicilios y escuché alguna vez que dijeron que nuestro coordinador dijo, no, esas cuentas ya no porque pues ya las mandan a pérdidas fiscales. Bueno, por una parte, pero recientemente, eso ya fue hace mucho tiempo y recientemente viendo un tema contra Volkswagen, se les escribe, ¿no? Pues para ver el tema de la factura. Sin embargo, ellos contestan que la cuenta fue declarada como incobrable de acuerdo al artículo 27, fracción 15, inciso A, cuarto párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Por lo anterior, ya no es posible realizar movimientos en la cuenta, ninguna negociación ni la obtención de la factura. Quiero aclarar que en materia civil, pues considero ahí serán otras cuestiones y finalmente, pues de alguna manera se tendrá que demandar para obtener la factura. Pero a mí lo que me surge la duda es con el tema que usted trata. Eh, Me parece que los efectos fiscales en este caso no limitarían de manera alguna otras situaciones o ramas del derecho, como lo hacen ver aquí, en el que ya no es negociable, ya no se puede hacer nada por el tema de que es incobrable en términos de este artículo fracción inciso
de la ley del impuesto sobre la renta. Cuando ellos dicen es una cuenta incobrable y la dan de baja del portafolio de Volkswagen. ¿Qué opinión le merece esto? Gracias. Sí, gracias, compañero Alberto. Sí, miren, cuando existen para el contribuyente por ahí cuentas incobrables, tienen un procedimiento de tratamiento especial, las cuales en su momento dado dependerá mucho del régimen en el cual se encuentre. ¿Por qué? Porque el régimen para acumular el ingreso depende del momento de causación. Es decir, para algunos regímenes fiscales, el ingreso se acumula al momento, por decir, de expedir el CFDI, que es la factura, y para otros regímenes fiscales, del momento de la acumulación es al momento del cobro. Entonces, para las empresas que en su momento dado, el efecto de causación es al momento de que expiden el CFDI o llevan a cabo la operación, independientemente de que éste sea cobrado o no, tiene un tratamiento especial para las cuentas incobrables, es decir, podrán ser deducidas. Tiene un tratamiento especial. Ahora bien, eso no necesariamente implica, usted me comentaba que estaba solicitando por ahí una factura, un CFDI, y Más le que nada, dieron el el, fundamento del artículo 27. no, el documento que acredita pues, la propiedad, que en términos de vehículos son pues, las facturas. Sin Ajá, embargo, le digo que al solicitarlo a través del correo electrónico, pues para ver a dónde dirigirnos, porque incluso la concesionaria ya no existía, pues ajá, nos contestan por parte del área financiera de Volkswagen que ya la declararon, que esa cuenta la declararon como incobrable de acuerdo al artículo 27, fracción 15, inciso A, cuarto párrafo de la ley del impuesto sobre la renta, y nos dicen ya no es posible realizar movimientos ni negociación ni la obtención de la factura. Pues yo entiendo que para lo que es la negociación o los movimientos de ingresarle dinero o alguna situación por el estilo, ajá. fiscalmente, pues la empresa dice, no, ya hice un procedimiento fiscal en el cual yo ya no voy a obtener ingresos de esa cuenta y ya. Así es. Entonces, pero digo, eso fiscalmente hablando, y como usted me dice, lo agradezco cuando me confirma, así es. Yo entiendo Ajá. que fiscalmente eso no puede afectar las demás relaciones que se Ah, no, deriven. no, no necesariamente. De hecho, para que una cuenta sea declarada incobrable, tiene un procedimiento y es un procedimiento jurídico. O sea, no necesariamente la empresa como tal debe decir, ¿sabes qué? Como esta cuenta me parece incobrable de acuerdo a mi cartera, de acuerdo a mi política interna, por lo tanto la voy a llevar a, para efectos de que la pueda deducir en su momento dado y tumbar el ingreso, coloquialmente. No necesariamente es así. Hay un procedimiento especial. Hay un procedimiento especial que se debe de llevar y estar sujeto a ello para que la autoridad pueda en su momento dado darle clic y que en su momento dado en una posible revisión sea considerada como, como una cuenta incobrable. De hecho, el artículo 27 en su fracción quinta nos dice que en el caso de pérdidas por créditos incobrables, estas se consideran realizadas en el mes en que se consuma el plazo de prescripción que corresponda o antes si fuera notoria la imposibilidad práctica de su cobro. Es lo que le digo. Entonces, tiene un procedimiento. Eso es lo que dice notorio, es un procedimiento. La autoridad por sí misma no es tan coloquialmente, ¿sabes qué? En su momento no llevé a cabo ningún procedimiento, entonces no lo puedo declarar. Lo pueden hacer el contribuyente bajo su riesgo, ¿me explico? Pero sí es un procedimiento que es especial. Ok, sí, 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 esa parte es muy importante lo que dice, ¿no? En la fecha de prescripción, porque al menos Ajá. en este caso la prescripción del crédito por el cual se vendió ese vehículo, pues no se ha actualizado, ¿no? Porque, pues, quiero pensar que nos rige el plazo genérico de 10 años para la prescripción liberatoria, ¿no? De la Sí, deuda. porque una pérdida fiscal puede ser amortizada en 10 ejercicios fiscales. Entonces, la pérdida fiscal tiene su tratamiento, un tratamiento independiente
a lo que es la pérdida fiscal es un resultado, es a través de ciertos mecanismos llegar a una pérdida fiscal. Y esa pérdida fiscal, pues, en su momento, digo, es para el contribuyente que en un momento tiene un efecto de causación del ingreso, al momento de que expide el CFDI o al momento de que lleva a cabo la entrega de la unidad, dependiendo del momento de acumulación, ellos sí tienen un procedimiento de tratamiento especial de ellos, de acuerdo a esto que estamos viendo de las personas morales del régimen general de ley. Entonces, para ellos sí les aplica y están en su departamento llevando a cabo, pero le entrego, es un tratamiento meramente especial. ¿Sí? Es un tratamiento especial, poder en su momento dado los cobros, realizar y mandarlo en su momento a la cuenta, ¿sí? Como un cobro prácticamente de imposibilidad. Le agradezco mucho. No, al contrario, compañero, ¿alguien más alguna pregunta o duda? Al parecer no, maestro, adelante, por favor. Ok, entonces seguimos. El artículo 10 nos habla sobre la distribución de dividendos. Esto ya es para las personas morales cuando distribuyen pues, rentabilidad de los dividendos. El artículo 11 nos habla sobre intereses derivados de créditos otorgados a personas morales. También es un tratamiento. El artículo 12 nos habla sobre la liquidación de la sociedad. Es decir, tiene un tratamiento especial la liquidación de la sociedad que en su momento dado tiene que llevarse a cabo cuando la empresa, persona moral, entra en su liquidación. Entonces, tiene un procedimiento especial, ¿verdad? La ley de impuesto sobre la renta es una ley especial, es cada movimiento que se pretende hacer es algo especial que debemos de tener, es decir, no es algo que nos lleve a la B, no. Cada operación tiene su procedimiento. Por ejemplo, el artículo 12 en su, digamos, algo que, que nos habla, cuando la operación entra, la empresa entra en liquidación, pues simplemente dentro de sus párrafos establece el representante legal que se nombre en los términos del artículo, o sea, el artículo 12 para lo que es la liquidación, será responsable solidario por las contribuciones que deba pagar la persona moral residente en México que se está liquidando. Entonces, eso es muy importante porque el representante legal que en su momento dado es nombrado para la liquidación, pues tiene que estar muy al tiro, como coloquialmente decimos, sobre esa liquidación, porque es responsable, solidario sobre las contribuciones. Ahora bien, el artículo 13 nos habla sobre actividades empresariales a través de fideicomisos. El artículo 14 nos habla de pagos provisionales a cuenta del impuesto del ejercicio. También es muy importante, este artículo. ¿Qué significa un pago provisional a cuenta del impuesto del ejercicio? Significa que, como ya establecimos, el ejercicio fiscal es del 1 al 31 de diciembre de un ejercicio regular. 1 de enero al 31 de diciembre del mismo año. Es un ejercicio regular. Pero para efectos de renta, el impuesto causado tiene que llevar a cabo un pago a cuenta. Es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre, ese es el ejercicio. Y el impuesto a calcularse será el 30% con la utilidad. Pero sus pagos de ese impuesto anual no es definitivo. Es decir, se van haciendo pagos a cuenta de forma mensual. Entonces, cuando la obligación existe y subsiste cuando la actividad, al momento de que se da de alta en el RFC, se le asigna esta obligación, una obligación de pago provisional mensual del impuesto sobre la renta. Es decir, enero lo paga en febrero, vamos a estar el 17. Febrero lo paga en marzo y así sucesivamente. Cuando llegue el ejercicio fiscal, hace el acumulado de enero a diciembre y hace las deducciones, cálculo y va a descontar todos los pagos provisionales que realizó en el periodo de enero a diciembre. Si el impuesto sale a cargo, paga la diferencia. Si hay un impuesto a favor, pues entonces se solicitaría, dependiendo del mecanismo por el cual se va a llevar a cabo esa devolución. O puede salir en ceros, que no se haga impuesto a cargo ni a favor. Dependerá del tratamiento, cómo se llevó a cabo. Pero esto es importante.
porque este mismo artículo 14 de pagos provisionales de la cuenta del impuesto del ejercicio, mal calculado, una mala planeación, una mala asesoría, errores que se lleven a cabo, que puede derivar, pues puede derivar en sanciones administrativas, que son multas, o puede derivar en lo que ya vimos artículo 108 del Código Penal, del Código Fiscal de la Federación, como defraudación fiscal. Entonces, es importante analizar que se esté cumpliendo con esta contribución, que no es definitiva, sino es un pago a cuenta. ¿Sí? Entonces, el artículo, como establecimos, el artículo 14, a grandes rasgos, nos establece, dice, los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior, aquel que corresponde al pago conforme a las bases y continuación señaladas. Y viene el cálculo, la mecánica. Se calcula el coeficiente de utilidad correspondiente al ejercicio de 12 meses por el cual se hubiera debido haberse. Aquí hay que calcular, en este régimen general de ley, es lo que yo les decía, habría que calcular un coeficiente de utilidad. Para calcular el coeficiente de utilidad tiene un tratamiento especial. Entonces, oye, pero ¿por qué tienes que calcular? Porque la ley te dice que debes de calcular en el régimen general de ley un coeficiente de utilidad. Es decir, ¿qué es un coeficiente de utilidad? Es algo estimado de una utilidad posible que se va a llevar. Cuando ahí existe pérdida, en ocasiones los coeficientes de utilidad son menores o a veces no existe coeficiente de utilidad. Por eso la autoridad revisa mucho las pérdidas fiscales. El origen de la pérdida fiscal, ¿de dónde viene? Precisamente porque una pérdida fiscal conlleva como una consecuencia el no pago de la contribución en ejercicios subsiguientes. Entonces la autoridad revisa mucho la pérdida fiscal y la pérdida fiscal dura hasta 10 años. Aquí también es algo importante que también ustedes deben de estar determinando, es decir, en ocasiones puede prescribir en 5 ejercicios fiscales una contribución, una vez que se ha presentado. Pero la pérdida, si trae un origen de una pérdida fiscal, los 5 años no se van a 10 al origen de la pérdida. Entonces, es importante también tener en claro cómo viene ahí ese concepto del pago provisional. Entonces, el artículo 15 nos establece contribuyentes en concurso mercantil. Es un tratamiento especial también, concurso mercantil. Ahora bien, el capítulo primero relacionado con las personas morales, vamos con personas morales, régimen general de ley, en su artículo 16, establece que es un ingreso. Entonces, es importante conocer qué es un ingreso para efectos fiscales. Dicen, las personas morales residentes en el país, incluida la asociación en participación, lo que nos preguntaban por ahí, ¿sí? Acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio. Es lo que yo les decía. Este régimen, un ingreso en crédito, es decir, no lo he cobrado, la empresa no lo ha cobrado, ¿lo acumula? Claro que lo va a acumular, lo va a acumular. Y esa acumulación puede generar una utilidad fiscal, aun y cuando no lo haya cobrado, porque su momento de causación no es el cobro. Ahora bien, inclusive los provenientes de los establecimientos en el extranjero, el ajuste anual por inflación acumulable es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas. Eso es un tratamiento también especial para determinar lo que son los ajustes por inflación. ¿Sí? Ahora, dice, para los efectos de este título, no se considera ingreso la contraparte. ¿Qué no es ingreso para una persona moral del régimen de ley? Dice, no se consideran ingresos los que obtenga el contribuyente por aumento de capital, por pago de la pérdida de sus acciones, por primas obtenidas por la colocación de acciones emitidas por la propia sociedad o por utilizar o evaluar sus acciones. Es decir, si no lo contemplamos ahí, todo lo demás es un ingreso. Es para que vayamos analizando y entendiendo que es un ingreso para la persona moral en régimen general de ley. El artículo 17 nos dice obtención y acumulación del ingreso, lo que yo les hablo. También esto es muy importante que al momento de llevar a cabo el cumplimiento normativo podamos entender cuándo se obtiene el ingreso y cuándo se debe de acumular.
Establecen, el artículo 17 dice, para los efectos del artículo 16, que es el ingreso, se considera que los ingresos se obtienen en aquellos casos no previstos en otros artículos de la misma, en las fechas en que se señalen conforme a las siguientes, tratándose, 1, enajenación de bienes o prestación de servicios. Se expide el comprobante fiscal que apare el precio de la contraprestación. ¿Sabes qué? Se expidió en ese momento el comprobante de lo que hablábamos. Se expide el comprobante, la factura, lo que se denomina CFDI, comprobante fiscal digital por Internet. En ese momento se acumula. O inciso B, se envíe o entregue materialmente el bien o se preste el servicio. Se envió el bien, pero no se facturó. Se envió el bien, pero no se entregó el CFDI. En ese momento se acumula. Tercera, se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o contraprestación pactada, aun cuando provengan anticipos. Los anticipos son acumulables. Lleva a cabo una operación de 100 pesos, anticipan 10 pesos, los 10 pesos son acumulables. Oye, sí, nada más los 10, entregas ese PDI, entregas el bien. ¿Cuál es el momento de causación? Porque eso nos puede llevar, si no se acumula adecuadamente, puede llevar a una pérdida fiscal o a un error aritmético que tenga consecuencia de naturaleza fiscal y una sanción administrativa y en su defecto 108 del Código de Defraudación. Es muy importante entender este concepto del momento de la causación. Recuerden que estamos en personas morales. Cada régimen tiene su propia mecánica. Por eso renta es muy importante conocerla para saber en qué régimen podemos estar. El ingreso, el 19 nos dice ganancia por enajenación de terrenos, títulos de valor, el 20 operaciones financieras derivadas, el 21 operaciones financieras subyacentes, el 22 ganancia por enajenación de acciones, el 23 costo comprobado por la adquisición de acciones y el artículo 24 enajenación de acciones. Entonces nos habla sobre acciones, no nos vamos a meternos ahí. Importante, el capítulo segundo de las deducciones, ¿sí?, nos establece para qué es una deducción. El artículo 25 de la ley de renta define qué es una deducción. ¿Qué se puede deducir? ¿Sí? Esto es muy importante porque no todo, si lo analizamos desde el punto de vista fiscal, ya vimos que es ingreso, prácticamente todo es ingreso. Pero para efectos de renta, no todo gasto, no toda inversión es deducción. Es decir, no se puede deducir todo. Eso es muy importante. En ocasiones el contribuyente considera deducir todo y le genera una pérdida fiscal o un resultado fiscal menor al que debe de ser y trae como consecuencia diferencias de impuestos que puede derivar en una sanción administrativa o en su defecto la omisión parcial o total de una contribución y se puede aplicar el artículo 108 del Código Fiscal, que es defraudación fiscal. ¿Sí? Sí, adelante, señor Alberto, lo escucho. Gracias. Oiga, y pues ese tema es interesante porque generalmente he visto personas que yo la verdad, pues, ¿para qué le voy a decir que ando bien en impuestos? La verdad es que he confiado en el contador y luego pues ahí me he llevado mis sorpresas con lo que he tenido que pagar, pero bueno, yo he visto personas que en el ámbito de querer deducir, hasta todo lo facturan, ¿no? Para todo Ajá. factura. Y me parece que yo en algunas ocasiones me pongo a pensar, oye, pues esto te va a perjudicar, ¿no? Porque vas a generar que ahora facturaste más, gastaste más de lo que percibiste, de lo que llegó como ingreso, ¿no? Entonces, ante esto, de manera general, podríamos considerar que aquí entra la planeación fiscal, o mejor dicho, tener claros los conceptos que sí se deben de deducir o irnos con los de la ley. Porque pues el contador dice, pues a mí tráeme tickets y esto y el otro, pero realmente, ¿cuál es el quid de esto? ¿En dónde está la cuestión de qué deducir, ¿no? Nada más le digo lo que permite la ley, lo que hace la estrategia fiscal,
¿O en qué nos podríamos basar? ¿Es cuánto? Sí, gracias, señor Alberto, mi compañero Alberto. Mire, primeramente es importante distinguir, como les dije, en qué supuesto se encuentra, o sea, qué régimen fiscal se encuentra, si es una persona física, es una persona moral, porque dependerá mucho del tratamiento fiscal que se lleve a la persona. Por ejemplo, si es una persona física, la vamos a ver adelantito. Una persona física tiene ciertos regímenes fiscales en los cuales puede ingresar. Puede estar para los efectos de la contribución del impuesto sobre la renta, lo que es el ISR. Ahora bien, ¿qué sucede cuando todo gasto se pretende deducir? Bueno, todo gasto es contable y de ahí puede haber una contabilidad correcta para efectos de cálculo de utilidad contable, pero no necesariamente ese gasto puede ser fiscal para efectos de deducción. Entonces, si el gasto contable que se llevó a cabo lo metemos al área fiscal, probablemente se esté cometiendo un error por ahí que a su momento dado, en una revisión de la autoridad, pueda derivar, como he dicho, en un error que trae una omisión parcial o total de la contribución, que puede ser sancionado con una multa, con actualizaciones, recargos de la omisión, o en su defecto, pues al 108 que es defraudación fiscal. Ahora bien, ¿qué es lo recomendable? Bueno, lo recomendable es analizar cada gasto. Cada gasto, analizarlo. Es decir, este gasto reúne las condiciones y requisitos para hacer deducción fiscal. Sí. No reúne, ya se efectuó el gasto contablemente, se registra, pero ese gasto reúne las consideraciones del artículo 25, en este caso para personas morales, o en su defecto lo que marca cada régimen fiscal para ser considerado deducción fiscal, no. Entonces, al no ser considerado deducción fiscal, entonces tiene un tratamiento diferente que se lleva al aspecto, se denomina los famosos no deducibles, aún no deducible, para efectos fiscales. Es decir, no lo voy a hacer deducible ese gasto. ¿Por qué? Porque al no ser deducible no lo puedo descontar de mis ingresos. Por lo tanto, mi base tributaria para efectos de declaración de impuesto es mayor. El error que muchas veces que yo les cometen muchos precisamente es eso, todos los gastos. Y hay muchos asesores fiscales que en su momento dicen, tú tráeme todos los gastos, no importa, todos los gastos los metemos y vamos a generar un pago mínimo de impuestos o en su defecto una pérdida fiscal para que no cumplas. Cuidado con ese tipo de estrategias, porque puede estar derivando en una sanción administrativa o como en su defecto se estableció. Ahora bien, ¿qué debe de ser? Lo que establece la ley, lo que establece el marco normativo para poder deducir. ¿Sí? En personas físicas, por ejemplo, tiene un tratamiento, la persona física, que lo vamos a ver, tiene un tratamiento especial cuando tiene, por ejemplo, mayores gastos que ingresos. Esta persona física puede caer en una discrepancia fiscal, así que la vamos a ver más adelantito. ¿Qué es una discrepancia fiscal? Esa discrepancia fiscal puede derivar también en ciertas situaciones, cuando la autoridad lo detecta, es decir, estoy gastando más de lo que estoy generando. Tengo 10 pesos de ingreso, pero tengo 15 pesos de gasto, tengo una pérdida de sí, pero para el fisco esa pérdida es una discrepancia fiscal. Y la discrepancia fiscal puede ser revisada y puede ser sancionada, igual con una sanción administrativa de acuerdo al código o en su defecto, brincar al 108. Por eso es muy importante platicar con su asesor fiscal, platicar con él y indicarle, oye, ¿sabes qué? A ver, vamos a analizar por qué me estás indicando este gasto, por qué debe de ser. La ley me dice esto. ¿Sí? ¿Estamos cumpliendo adecuadamente? No. Ahora, si ya sabemos que en su momento dado estamos incumpliendo y se nos está requiriendo o se nos está multando por ahí por situaciones, pues entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la autoridad califica todo eso. Le está dando la autoridad, cada vez que el contribuyente contribuye adecuadamente de una forma razonada, entonces la autoridad está contribuyendo adecuadamente. Pero cuando ya detecta pérdidas fiscales, detecta movimientos anormales, detecta situaciones por ahí, la autoridad tiene por ahí pues un checklist está diciendo este contribuyente está generando esa situación. A ver, vamos a ver si efectivamente. Ahora, no necesariamente la autoridad puede realizarle una revisión de acuerdo al artículo 42, una auditoría, ¿no? Puede simplemente enviarle a través del buzón tributario
puede enviarle, ¿sabes qué? A ver, esto vamos a platicar, lo que se denomina una revisión profunda, ¿no? Y te doy, ¿sabes qué? Yo te doy tantos días, 10 días, para que en su momento dado, estas diferencias que para mí, autoridad, considero que tú las tienes o no, son omisas, me las aclares. Y en su momento dado, pues esa es una invitación a aclaraciones de esas revisiones. Caso contrario, si no se tienen, pues puede llevar a cancelaciones de sellos, suspensiones de sellos para facturar, en su defecto, pues una revisión del 42 y lo que de ahí nos vaya a derivar. Por eso es importante, ahorita lo que se está analizando y platicando, como cumplimiento normativo, tratar de cumplir con las obligaciones y cumplir de una manera lo más exactamente posible. ¿Por qué? Porque entiendo también que hay gastos que por ahí, pues para uno puede ser deducible, para la autoridad no. Pero tenemos que tener el soporte, ¿me explico? No sé si alguna haya quedado claro o Gracias, muchas gracias. ¿sí? ¿Alguien más con alguna pregunta? Pues hay preguntitas en el chat, maestro. A ver. No sabe si, bueno, Ok, auditoría de gabinete, estoy viendo que sí, efectivamente, compañero ahora Orlando. quién anda rayando, quién anda rayando. La autoridad de gabinete, bueno, es cuando pues mandan y sabes que revisamos todo eso. En la actualidad están pues ya muy fuerte lo que son las revisiones profundas. Y una revisión profunda es cuando por la autoridad dice, es que te detecto y lo hacen a través de Zoom. Y se lleva a cabo a través de Zoom y se conectan y sabes que se detectó esto. Algo bien importante que también se debe de considerar, actualmente ya la fiscalización no es como antes. La fiscalización antes la hacía una persona. Actualmente ya no la hace una persona, la hace un robot. La fiscalización es un robot. El robot está recibiendo información y a través del programa de inteligencia, ¿sí? Artificial lleva a cabo revisiones rapidísimas y detecta irregularidades y manda, ahora sí manda la señal y ya depende pues, del área de quien esté al frente, si es auditoría o algo, pues ya te manda por ahí un aviso a tu buzón tributario para que en su momento se conecte y ver esas posibles revisiones. Sí, señorita, perdón, compañera Gloria, le escucho. Muy buenas noches a todos. Mi intervención va en lo siguiente. Tengo una duda respecto a, ahorita que escucho sobre todo los ingresos, que la mayoría es ingreso, me está comentando. ¿Qué pasa con los ingresos como persona física por remesas de familiares? ¿Cómo ese es el manejo? ¿Se acumulan también o esos no tienen nada que ver? Ok, Dado que llegan a cuenta bancaria. sí, gracias. ¿Qué es lo que sucede? La persona pues está en un país, está fuera del país, envía una remesa a una cuenta bancaria determinada para una persona. Esta persona pues en la práctica va, retira ese dinero o lo deja ahí. La autoridad, al momento, como lo vamos a ver más adelantito, la autoridad tiene esa información. La autoridad tiene la información de esas remesas, de esos depósitos que ingresaron y de dónde fueron provenientes. En su momento dado, es un ingreso acumulable, de entrada. Es un ingreso que la persona física debe de acumular. Pero para esto, tiene que tener un soporte para poder argumentar a la autoridad el origen de ese recurso. El artículo 93 sí, nos habla de ingresos exentos. ¿Qué se considera un ingreso exento y qué es un ingreso exento? Entonces, el ingreso exento, ¿en qué caso aplica? ¿Sí? Por ejemplo, si estamos en ese supuesto de que el ingreso proveniente de una fuente extranjera cae a la cuenta, hay que tener los soportes, de acuerdo al 93 de la ley de renta, que nos establece qué supuesto es. Entonces, tener ese soporte para evitar en su momento que la autoridad pueda en un momento determinar la presunción. La autoridad presume el ingreso, siempre es presume el ingreso. La autoridad siempre lo va a presumir, y más si tiene información proveniente de esa cuenta bancaria. Entonces, aquí hay este ingreso, por lo tanto, ¿sabes qué? Debe ser impuesto. Se contribuye, debe ser impuesto calculado y para esta situación, pues el contribuyente o no contribuyente que puede estar ligado a esa cuenta bancaria debe de tener en su momento dado la forma para poder acreditar. ¿Por qué? Porque en ocasiones también la autoridad puede
derivar en que inmovilice esa cuenta. Inmovilice la cuenta, lo que comúnmente se denomina congelamiento de cuenta bancaria. La inmoviliza. ¿Para qué? Para tener hasta que se le aclare el correspondiente. Entonces es importante que leer el 93, ver si estamos en los supuestos, ustedes en este caso están en el supuesto, y tener el fundamento, tener la documental correspondiente para poder soportar ese ingreso que está en la cuenta bancaria. No sé si por ahí un poquito era. Sí, muchas gracias. Sí, esa era mi duda. Porque, bueno, por parte de familiares se reciben remesas para compra, por ejemplo, de terreno o para apoyo familiar y cosas así, ¿no? Entonces dije, ¿cuál es el tratamiento? Porque no se han venido manejando en la declaración. La declaración nada más la facturación correspondiente a los ingresos y nada más. Sin embargo, todo lo que es remesa no se está contemplando. Se está guardando el soporte de que es una remesa y para qué es. Sin embargo, no se está manifestando en declaración. Por eso era mi duda. Ahora, le voy a comentar algo. Para efectos del anual, debe de manifestarse siempre y cuando esa cantidad supere los 600,000 pesos. Debe de presentarse una informativa en el mes, si es persona física, en el mes de abril, informando a la autoridad de dónde proviene ese ingreso. Entonces, en el mes de abril, los ingresos anteriores, es decir, el 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio que se estableció, si los ingresos provenientes de esa fuente superan los 600,000 pesos o en su momento dado otro tipo de ingresos que ahí vienen listados, superan en su totalidad cada uno, o sea, digamos la sumatoria de todos ellos, 600,000 pesos deben de ser informados. Si no se informan, la autoridad presume la presunción del ingreso. Pero el umbral son 600,000. Entonces, considero que si no se supera el umbral, estamos, digamos, exentos a manifestarlo, por así decirlo, aunque exista la obligación. Sí, o sea, el exento es siempre y cuando esté dentro de los parámetros de las causales que maneja el 93 de renta. Ahí tendría que verlo, porque ahí les no se consideran, son ingresos exentos estos. Y si cae ahí en una de las fracciones de ahí, adelante, ese es su soporte. Pero si no cae en esas fracciones, es presunción de ingreso. Está muy bien, muchas gracias. Ajá. ¿Alguien más alguna otra pregunta? Hay una pregunta en el chat Ok. y dice, una disculpa que participe por aquí, lo que pasa es que me está fallando. Ay, no, creo que ya contestó, maestro, perdón. Adelante. Sí, me preguntaba sobre la auditoría de gabinete. Ok. Ujú. Entonces, ahí estamos en deducciones. El artículo 25 es muy importante de la ley de renta que lo tengamos bien clarito, ¿sí? Dice, los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes: devoluciones que se reciban, los descuentos, el costo de lo vendido, los gastos de las inversiones, créditos incobrables, es lo que hablábamos de los créditos incobrables, las pérdidas de caso fortuito, las cuotas a cargo del seguro, el ajuste anual, intereses, anticipos, aportaciones, todo eso. ¿Sí? Es lo que dice. El artículo 26, personas morales residentes en el extranjero, pues eso no lo vamos a ver, qué es lo que. El 27, requisitos de las deducciones, es lo que hablábamos hace un momento. Si una deducción, si un comprobante que se quiere hacer deducible no reúne sus requisitos, va para atrás. Así definitivamente, es decir, no cumple. La primera fracción del 27 dice, las deducciones autorizadas en ese título deberán reunir. Dice, deberán, no podrán. Porque a veces las autoridades fiscales, no, para mí sí es deducible, yo considero que sí por eso. Pues, ¿sabes qué? ¿Reúne el requisito? Sí. ¿No lo reúne? Pues, ¿cómo que sí? No, ¿cómo que sí o cómo que no? Tenemos el contribuyente debe ser claro siempre con su asesor fiscal. A ver, vamos a ver cómo lo estás haciendo. ¿Por qué consideras que sí? ¿Por qué consideras que no? Debemos de cuestionar. Fracción primera. Ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente. Esto es lo primero y primordial. Es decir, si el contribuyente tiene una actividad, pero pretende deducir algún gasto no relacionado con su actividad, entonces no reúne la condición de ser estrictamente indispensable. Ejemplo, muy práctico. Soy un contribuyente, va a una tienda de ropa y su actividad, pues, es otro tipo de alguna actividad X tiene,
y se gastó 20,000 pesos en comprar ropa, zapatos de marca y todo eso, y tenis, y no sé, y para la familia, para la tía y todo. Y va con el voucher y lo pagó con tarjeta, y va con el voucher y le dice a la SOR fiscal, ¿sabes qué? Dedúcelo. La pregunta aquí viene, ¿es estrictamente indispensable para la actividad? Si no, ¿por qué? Esos los enfoques se tienen que dar. Sí, es un gasto contable, perfectamente, pero hay que analizar si esa es deducción fiscal. Entonces, adicional dicen, fracción segunda, que cuando la ley permite la deducción de inversiones procede, no, la deducción de inversiones lo vamos a ver después. Fracción tercera, están amparadas en un comprobante fiscal y que los pagos cuyo monto exceda de 2,000 pesos. Esto es bien importante que también lo consideren. Estar amparadas en un comprobante fiscal, a veces ya las facturas ya no son en papel, ya las facturas son en digitales. Y toda la factura lleva un archivo que se llama XML. Lo que ustedes en ocasiones les dan en las tiendas o en algún lado, es una representación impresa de una factura, de un CFDI. Es impresa, pero ese documento por sí solo no es una deducción. Debe de venir acompañada de un XML, que es el archivo en su momento dado que hace y puede amparar una deducción. Es importante que también lo conozcan. Entonces, y que los pagos cuyo monto exceda de 2,000 se efectúen mediante transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero. Es decir, cuando el gasto o la erogación que se pretenda deducir sea mayor a 2,000 pesos, debe de ser pagado con un medio bancarizado, como decimos. Si son 2,020 pesos, 2,050, 3,000 pesos y se paga en efectivo, es no deducible. Oye, que lo pagué como si pagué 5,000 pesos, no deducible. Fiscalmente es no deducible. Tiene que ser pagado con un medio de tarjeta, de banco, puede ser pagado con una transferencia, cualquier sistema bancarizado. También importante, también muchos contribuyentes, tratándose de la adquisición de combustibles, gasolinas, combustible. Para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, el pago deberá efectuarse en la forma señalada en el párrafo anterior, aun cuando la contraprestación de dichas adquisiciones no exceda de 2,000 pesos. En otras palabras, todo gasto de combustible para que pueda ser deducible de entrada a reserva, estarlo revisando, debe ser pagado, así sea un peso de gasolina, debe ser pagado con un medio de transferencia bancaria, con tarjeta y medio bancarizado. Si ese comprobante está pagado en efectivo, es no deducible. ¿Sí? Adicional, el comprobante, ¿sí? Dice, el comprobante fiscal deberá constar en el del combustible la información del permiso vigente expedido en los términos de la ley de hidrocarburos. ¿Quién de ustedes se asegura que esa gasolinera tenga el permiso vigente? ¿Se bajan a preguntar? ¿Se los muestran? ¿Lo ven? No, hay que cerciorarse. Entonces, los gastos en combustible están muy fiscalizados. Muy fiscalizados. Pues en su momento hay quienes generan deducciones muy altas por combustibles, tener cuidado en esa práctica. ¿Sí? A ver, dice, pregunta, la ropa que utilizan los abogados, trajes, zapatos, etcétera, se supone que son estrictamente indispensables, parte de la presentación en la imagen, porque podemos considerarlo como parte del uniforme. ¿Qué tratamiento fiscal le podemos dar para convencer a la autoridad fiscal que es un gasto deducible? Sí, es buena pregunta. ¿Por qué? Porque sí es deducible la presentación, es un momento considerarlo. Si de la forma de vestir se generaron los ingresos, es indispensable. ¿Me explico? La autoridad muchas veces va a decir que no, pero tenemos que tener el argumento. ¿Sabes qué? Yo, porque para mí es la imagen, ¿sí? Es un medio, es un valor intangible, un valor intangible puede superar la percepción para poder en un momento generar mayores ingresos. Perfecto. Es un argumento. Nada más y recordar que debe ser pagado con un medio bancarizado y soportar ingresos. ¿Me explico? Soportar ingresos.
¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Ok. Dice, los pagos que se efectúan mediante cheque nominativo, eso es importante, también muchos ya no lo hacen, como que se les olvida, he visto por ahí. Deberán contener la clave en el registro federal de contribuyentes de quien los pida, así como en el anverso del mismo la expedición para abono en cuenta del beneficiario. Es decir, cuando lleven a cabo el cheque, el sellito para abono en cuenta, eso es para que se pueda depositar y no sea transferible. ¿Sí? Entonces, seguimos con el siguiente punto, los no deducibles. El artículo 28, los no deducibles. Dice, para los efectos de este título no serán deducibles los pagos de impuestos sobre la renta, los gastos e inversiones en la proporción que representen los ingresos exentos, obsequios, atención, esto es importante. No será deducible los obsequios, las atenciones y otros gastos de naturaleza análoga, con excepción de aquellos que estén directamente relacionados con la enajenación de productos o la prestación de servicios y que sean ofrecidos a los clientes en forma general. Por ahí muchos a fin de año, pues, ¿sabes qué? Meten gastos de obsequios, ¿no? O sea, no sé, gastan demasiado en obsequios. La pregunta viene, si está relacionado con tu actividad, pues sí. Segundo, es de forma general a todos tus clientes. No, nada más se lo doy, de 50 clientes nada más se lo doy a 10. ¿Es deducible? Cuidado. Ahí está el parámetro. Los gastos de representación, los viáticos son gastos de viaje en el país en el extranjero. Es también muy importante. Hay que ver el gasto en viáticos, no todo es deducible. ¿Sí? Es que analizar el artículo 28, fracción quinta, cuándo es deducible y en qué proporción es deducible los viáticos, los gastos de viaje en el extranjero, todo eso, alimentación, todo eso. Es importante establecerlo. Vamos con el artículo 29, reservas de fondos de pensiones, obras de desarrollo inmobiliario. 31 habla de las inversiones. Las inversiones. En las personas, ¿qué es una inversión? Pues una inversión son los gastos, perdón, son los activos en su momento, generalmente. Es una inversión considerada. ¿Sí? Pero la inversión, no necesariamente toda inversión es deducible al 100%. Tiene un tratamiento especial. Por ejemplo, oye, se compró un automóvil. El automóvil, como para la empresa, ¿sí? Vale 700,000 pesos el automóvil. ¿Lo deduzco todo? La pregunta es, hay que analizarlo. ¿Qué te dice la ley? No, pues la ley me dice que nada más será deducible 175,000 pesos. Ah, pues nada más vas a deducir 175,000 y todo lo demás no es deducible. Entonces, muchas veces las empresas, las personas quieren en su momento dado a través de ese tipo de inversiones querer disminuir los ingresos para la base. ¿Me explico? Disminuir la base. Entonces, hay que analizarlo bien. El artículo 32 dice que se considera una inversión. Es importante también ahí, yo les decía que es una inversión. El artículo 33, 34 y 35 nos habla sobre los porcientos máximos de deducción, es decir, no se puede deducir al 100% en un ejercicio, salvo que haya una disposición que es una deducción inmediata, pero tiene un tratamiento especial. Pero si nos acogemos a lo que es el 31, al 33, 34 y 35 de la ley, son porcientos máximos establecidos y ese porciento máximo se va a analizar y es por ejercicio. Por ejemplo, una maquinaria, por ejemplo, 9% al año. ¿Sí? La máquina, entonces, son 11 años para que una máquina sea deducible. Entonces, son importantes establecer qué por ciento puedo deducir. El artículo 36 nos habla sobre las reglas de deducción de inversiones, es lo que les hablaba. La fracción segunda del 36, esa fracción es importante que la tomemos en consideración para efectos de poder determinarse. Las inversiones en automóviles, porque es lo que yo les digo, solo serán deducibles hasta por un monto de 175,000 pesos. Tratándose de inversiones realizadas en automóviles cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así como los automóviles eléctricos que además cuenten con motor de combustión interna o con motor adicional con hidrógeno, solo será deducible hasta por un monto de 250,000. Entonces, en la realidad, pues, ¿qué automóvil nuevo vale 175,000 pesos? Creo que muy poquitos o ninguno. Entonces, igual, dice el artículo 37, pérdida por caso fortuito, analizarlo.
contrato de arrendamiento financiero, el 38, la acción segundo, el costo de lo vendido, el capítulo tercero, el ajuste de inflación, lo que vimos, capítulo cuarto de las instituciones de crédito. Aquí están, dice, capítulo cuarto, de las instituciones de crédito, de seguros y fianzas de los almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras y uniones de crédito. El artículo 55 de esta ley sobre el capítulo cuarto de las instituciones de crédito es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Muchas personas lo que hacen van y abren una cuenta bancaria y dicen, oye, ¿sabes qué? Voy a abrir una cuenta bancaria para que la autoridad no se entere. ¿Cierto? Muchos, yo he escuchado. Voy a abrir aquí, voy a abrir allá, voy a abrir en un banco, en este banco, y voy a distribuir todo mi ingreso. Lo voy a distribuir el ingreso que se depositó en 3, 4, 5, 6 bancas diferentes, 6 instituciones financieras diferentes. Las voy a mandar, las voy en su momento dado a distribuir ahí para que la autoridad, pues en cierta forma, no se dé cuenta. La respuesta es en este artículo 55. Fracción primera, vamos a ver qué se dice. Las instituciones que componen el sistema financiero. Aquí nos habla del sistema financiero, todo lo que esté regulado por el sistema financiero. Cajas populares, uniones de crédito, financieras, todo lo que esté regulado por el sistema financiero. Regulado. En este caso, Comisión Nacional Bancaria de Valores. ¿Sí? Dice, que paguen los intereses a que se refiere el artículo anterior tendrán, además de las obligaciones establecidas en este artículo de esta ley, las siguientes obligaciones. Fracción primera, presentar ante el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, a más tardar el día 15 de febrero de cada año, información sobre el nombre, registro federal de contribuyentes, domicilio del contribuyente, de que se trate y de los intereses nominales y reales que se refiere el artículo 134 de esa ley, la tasa de interés promedio nominal y número de días de la inversión a él pagados en el año de calendario inmediato. Respecto de todas las personas a quienes se les hubiere pagado intereses, es decir, muchas personas van y depositan inversiones y pues el banco les pide todos esos datos. El banco tiene la información y el banco, si les pagó intereses, la va a informar a la autoridad de esa inversión y de sus intereses. ¿Sí? Ahora bien, la fracción cuarta. Esto es muy importante también que lo conozcan. Incluso, pues hay mucha información por ahí de una mala práctica que se hace o que se está distribuyendo información negativa, que dice, fracción cuarta, proporcionar mensualmente a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior la información de los depósitos en efectivo que se realicen en las cuentas abiertas a nombre de los contribuyentes en las instituciones del sistema financiero. Aquí muchos dicen, es que existe, ¿sí? El banco, el secreto bancario no debe de informar de los depósitos en efectivo. Bueno, la obligación existe para el banco de informar. Pregunta, ¿y el secreto bancario? La autoridad sabe. Y no sabe porque aun y cuando el contribuyente no lo declare, no lo informe, la autoridad lo sabe, porque la institución financiera, a través del sistema financiero, lo está informando. Entonces dice, cuando el monto mensual acumulado por los depósitos en efectivo, que se realicen en todas las cuentas de las que el contribuyente sea titular, en una misma institución del sistema financiero exceda de 15,000 pesos. Es decir, cuando se rebase el umbral de los 15,000 pesos, el sistema financiero va a informar. Y la información es mes con mes. Anteriormente era anual. Ahora lo modificaron y ya la información es mensual. Entonces, cuando un contribuyente recibe ingresos en efectivo al banco 1, al banco 2, al banco... ¿Sabes qué? Hace una distribución, hace una dispersión del ingreso. ¿Sabes qué? Voy a recibir 30,000 pesos. Pues al banco 1 mándale esto, al banco 2, a cabo, ¿sabes qué? No es autoridad, ¿no? Y el sistema financiero lo va a informar el día 15 del mes inmediato siguiente. ¿Sí? El día 15, o sea, el día 17 del mes inmediato lo va a informar. Entonces, es decir, lo que le cayó en el mes de enero lo va a informar en el mes de febrero la institución al SAT. Se lo va a informar, el banco lo sabe.
el SAT lo sabe. Entonces, para que tengan cuidado con aquellas estrategias en ocasiones de no esos ingresos, no reportarlos. Eso es Y cumplimiento. buenas noches. Sí, Buenas bueno, noches. Aquí un comentario, contador. sí. Pues yo nada más les comento acerca de cuando reciban abogados, contadores, dinero de parte de sus clientes en tus cuentas bancarias para X trámite, pues no podemos estar recibiendo dinero en Bancoppel, las cuentas bancarias, porque caemos en esta normativa que nos está explicando, porque para mí es muy importante que nuestros colegas estén conscientes de que por más fácil te haga una transferencia, eso no. Entonces, hay que ser conscientes, ¿no? De qué está pasando con los ingresos. Es todo lo que quiero Sí, gracias, comentar. compañera Teresa. Sí, es importante lo que nos comenta la compañera Teresa, pero hay un punto aquí muy importante. Por ejemplo, este artículo en esta fracción en especial nos refiere a los depósitos en efectivo. Es decir, ¿sabes qué? Recibir depósito en efectivo, recordemos, bueno, lo que sucede es que el depósito en efectivo pues no deja huella. En ocasiones no hay un rastreo para poderlo soportar, a diferencia de una transferencia. Una transferencia siempre se conoce el origen. Entonces, esta disposición, aparte de ser una disposición de carácter regulador fiscal para efectos de fiscalización, para efectos de contribución de impuesto, también tiene un efecto más allá, ¿sí? De lo que es lavado de dinero, evitar lo que es lavado de dinero, cuando son efectivos. Entonces, esa disposición por ahí va, y es lo que en un momento dado se establece también para que el contribuyente por ahí, si está recibiendo dinero, si no los tiene previamente identificados, pues corre el riesgo de que no nada más sea una sanción de tipo eh, fiscal, una sanción, una multa, no nada más nos lleve al 108, sino nos lleve al 400 bis. Recordemos que lo que vimos, que son operaciones relacionadas con delincuencia, ¿no? Entonces, sí es muy importante que tengan esa consideración y tengan mucho cuidado al momento de estar recibiendo esos ingresos y sobre todo si no se declara. Entonces, es importante tomar en consideración el cumplimiento normativo, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, dice, compañeros, es muy bueno siempre elaborar un contrato de prestación. Exactamente, elaborar contratos de prestaciones. Tener todos los soportes que en su momento dado ustedes puedan llegar a tener, ¿sí? Ahora bien, eh, vamos con de las pérdidas fiscales, ya lo habíamos visto, los artículos 67 al 59, lo que nos habla sobre la pérdida fiscal. ¿Sí? ¿Qué es una pérdida fiscal? Ya lo vimos, obtención de las pérdidas fiscales. Capítulo séptimo de los coordinados. El capítulo octavo nos habla del régimen de actividades agrícolas, los agapes. El capítulo noveno de las obligaciones de las personas morales, que eso es lo que son, y partes relacionadas. El título segundo del régimen de las personas morales no contribuyentes, y vamos a ver algo relacionado con las personas físicas, que también así. Ok. Las personas físicas empiezan a través de la ley de impuesto a la renta sobre las disposiciones generales de las personas físicas en el artículo 90, que es algo importante también porque ya estamos hablando ya de la separación. Hace un rato veíamos las personas morales, ¿sí? La persona moral general. Ahorita vamos a entrar a lo que es la persona física. Nos habla. El artículo 90. ¿Qué es una persona física? Bueno, entonces, vamos a analizarlo. Dice, están obligadas al pago del impuesto establecido en ese título las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo en bienes devengados cuando en los términos de este título señale el crédito o servicios de los casos que esta ley o de cualquier otro tipo también. Muy relacionado a todos los ingresos, ¿sí? El artículo 91 es lo que hablábamos de discrepancia fiscal. Es importante que ustedes lo consideren cuando se cae en discrepancia fiscal. La discrepancia fiscal, según la ley de renta, dice, las personas físicas podrán ser objeto de procedimiento de discrepancia fiscal cuando se compruebe que el monto de sus erogaciones, o sea, gastos, todo lo que han llevado a cabo, en un año de calendario sea superior a los ingresos declarados por el contribuyente o bien a los que hubiera correspondido declarar.
Para tal efecto, también se consideran erogaciones efectuadas por cualquier persona física las consistentes en gastos, adquisiciones de bienes y depósitos en cuentas bancarias, en inversiones financieras o tarjetas de crédito. Es decir, todo aquel movimiento que fue una erogación y que sea superior al ingreso puede ser sujeto a un procedimiento de discrepancia fiscal a la persona física y lo que conlleva. ¿Sí? Entonces es importante también, si se tienen 10 pesos de ingreso, pues no se puede tener erogaciones superiores sin soportar de 15, 20 pesos. ¿Me explico? El artículo 92 habla sobre la copropiedad. El artículo 93, ingresos exentos, es lo que les hablaba hace un rato. Hay que ver los supuestos del 93 para los ingresos exentos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Porque vamos a entrar a los regímenes fiscales de las personas físicas, porque pues son muchitos regímenes fiscales. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No. ¿No? Perfecto. Maestro, ¿qué se me hace que nos vamos a aventar otra clase? Porque es un montón. Vamos a ver nada más algunos regímenes fiscales. Terminamos a las 9, en 20 minutitos. ¿Le parece? ¿Sí? 20 minutos. Las personas físicas están catalogadas en diferentes regímenes fiscales, ¿sí? Que es lo que nos da el título cuarto de las personas físicas. El capítulo primero nos habla de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, lo que se conoce como sueldos. ¿Sí? Son ingresos, es un régimen fiscal de sueldos. Aquí, oye, una persona física que esté por sueldos puede en un momento caer en situaciones, sí, también, aun y cuando el patrón es el que le retiene, pero la retención no exenta de la obligación del trabajador a cumplir. Eso es importante. Muchos trabajadores o muchos asesores dicen, no, es que el patrón como le retiene, está obligado a la retención del impuesto, entonces, o sea, una retención es quitar esa parte que le toca al trabajador y entregarla por parte de la entrega el patrón a cuenta del trabajador, pero no, el obligado de acuerdo al artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, es el trabajador. Entonces el trabajador también tiene que estar pendiente de la situación. Si está su patrón realmente reteniendo lo adecuado o no, porque el trabajador tiene que presentar su anual cuando haya supuestos. Y la autoridad, anteriormente la autoridad no estaba ejerciendo facultades de comprobación en su momento dado o enviando por ahí información a los trabajadores. Ahora ya está enviando por ahí para que declaren presenten su declaración anual. Antes era raro que lo hicieran, ahora ya lo está haciendo. El capítulo segundo nos habla de los ingresos por actividades empresariales y profesionales. Este es un régimen muy importante, ¿sí? Que es de los ingresos, actividades empresariales y profesionales. Ya vimos los que es una actividad empresarial, ya lo vimos, el 16 del código. ¿Qué es una actividad profesional? Pues los contadores, abogados, médicos, odontólogos, psicólogos, todo aquel que requiere de cierta forma un título para poder ejercer. ¿Sí? En un momento dado es una profesión y que debe estar regulado. Entonces, en este caso, de los ingresos por actividades empresariales y profesionales es un régimen fiscal que tiene sus propias obligaciones, tiene su forma de tributar y en su momento dado su forma de declarar. Independientemente a lo que vimos en personas morales del régimen general, ese tiene su forma diferente, incluso la forma de tributar es diferente. La otra veíamos que es un 30%, acá es una forma diferente de hacer el cálculo del impuesto. Volveré a eso. La sección primera nos dice de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales que está regulado por los artículos del 100 al 110. Ahí nos viene la mecánica. La sección segunda, que es el régimen de incorporación fiscal, los famosos RIF, en los cuales fueron derogados en el 2021, pero todavía existen varios RIF. ¿Sí? Todavía hay varios RIF todavía que tienen por ahí ese régimen de RIF. Tiene un tratamiento especial. Aunque está regulado por los artículos del 111 al 113, pero ya fueron derogados. Pero estos deben de haber presentado un aviso a la autoridad fiscal para poder seguir tributando en ese apartado. La sección tercera, ¿sí?, nos habla de los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de lo que nosotros denominamos en cierta forma plataformas. Plataformas digitales, ahí tributan todos los que son plataformas digitales. Es importante también entender que las personas físicas pueden tener 3, 4, 5 actividades, pero cada actividad a lo mejor corresponde a un régimen y en otro.
Hay regímenes que son compatibles uno con otro, que sí pueden tributar uno con otro, o sea, son hermanables, pueden llevarse a cabo, pero hay regímenes fiscales que no pueden ser compatibles uno con el otro. Entonces, tiene que decidir a cuál régimen se va. Es importante también, pues digo, que el asesor fiscal que conozca adecuadamente estos regímenes para poder llevar a cabo cómo debe tributar por la actividad, porque recordemos que pues, la autoridad, de acuerdo a los ingresos. ¿Por qué? Porque los FDIs que se registran tienen claves, tienen nodos, y el nodo va muy ligado a la actividad empresarial o a la actividad que en un momento lleve a cabo o el servicio que realice para poder identificar, y es como el robot identifica si realmente la actividad está sujeta al régimen también. La sección cuarta del régimen simplificado de confianza. Este es un régimen nuevo. El régimen simplificado, los famosos recicos, ¿sí? Para personas físicas que están regulados por los artículos 113 al 113J. Este es un régimen, pues, en cierta forma que pretende sustituir a los RIF. Es un régimen que tiene cierta forma de tributación. Aquí, hace rato veíamos, sí, muy rápido, veíamos que los demás regímenes tenían deducciones. Aquí, en este caso, hay deducciones, pero no sujetas para ISR. Ah, caray, ¿cómo es eso? Sí. Es un tratamiento completamente diferente, entonces únicamente la deducción sirve para acreditamiento en el comprobante, acreditamiento de IVA, no para efectos de deducir el ISR, sino tiene una mecánica diferente. Entonces, es importante, muchos abogados, muchos contadores, actividades. Este es un régimen que puede llevar arrendamiento, puede llevar actividad empresarial, o una empresa. Una persona física puede tener, por ejemplo, su actividad empresarial, puede ser médico, puede tener un negocito, puede rentar, no sé, puede rentar un local, puede rentar otra oficina y percibir varios ingresos. Ahí entra en el reciclo. Hay que analizarlo. Se analiza de acuerdo si reúne las condiciones. De igual forma, los agapes, personas físicas, también pueden entrar ahí en el que es el reciclo. El reciclo, de hecho, personas físicas, como en el artículo 74 de la ley de renta anteriormente, que ahí estaban los agapes, personas físicas, pues los lanzaron para acá, al reciclo. Tiene un tratamiento especial los reciclos, o sea, perdón, los reciclos agapes tiene un tratamiento especial, entonces hay por ahí unos estímulos fiscales para ellos, especiales que también Una pueden... preguntita Sí, claro, dígame, me escucho. rápidamente. A los agapes que los expulsaron por cierto, no cumplieron con los requisitos, ejemplo, la firma electrónica, que los expulsaron y los pasaron a actividad empresarial, actualmente no se pueden regresar porque no deja. Sí, de hecho sí te deja regresar. De hecho, hay una resolución que te permite, mira, ya ves que hubo varios que se fueron a amparo, Sí, entonces el año pasado salió una regla, búscala en resolución miscelánea, de hecho no la tengo ahorita a la mano, sino incluso te la puedo mandar posiblemente, pero hay una resolución en resolución miscelánea fiscal que permite que los agapes ya regresen. Incluso aquellos que en su momento dado fueron expulsados pueden regresar. Únicamente importante, al momento de que se está llenando lo que es la parte del cuestionario, ¿sí? Ver si reúne el estímulo de los 900 o no lo reúne. Eso es importante. ¿Por qué? Porque ha habido muchos errores que cometen en el momento de llenar el cuestionario, que siendo agape reciclo, pero otra área que no les permite ejercer lo que es el estímulo de los 900,000. Entonces, tener mucho bueno, cuidado. pero te interrumpo tantito, pero cuando pones la fecha que quieres hacer el cambio, en enero, inmediatamente te decía que no reunías los requisitos. Y el contribuyente, en este caso el ganadero, tenía pagado todo, todo, todo al corriente. No Ujú. sé, mira, de Y hecho, digo, acudieron ajá, al SAT y les dijeron que no. Bueno, acá en Veracruz no dejaron. pero ¿cuál fue el fundamento que te dieron? Yo no fui, no fui Ok. a... Mira, lo que Ajá. puedes hacer ahí es, ¿quieres que te lo checo el fundamento jurídico en la resolución miscelánea? Lo que viene, que sí permite el cambio, Ok. y el fundamento ya haces el escrito, entras lo informas a través de la página, ¿sí? Se lo llevas y ya que te contesten, pero que te contesten fundamentado.
pero sí permite. De hecho, es que desgraciadamente la página, pues todos sabemos que la página, pues tiene sus candados, pero jurídicamente hay que hacerlo para que en su momento dado la misma autoridad te permita, pero sí se puede. Sí, ya se puede. Anteriormente sí, no, y a muchos los expulsaron, y no nomás a Agape, expulsaron a muchos de Reciclo. Pero como vieron que realmente que Reciclo pues se estaba quedando muy poquito, y a todos los que estaban expulsando, pues en cierta forma por eso quedan. Incluso los Reciclos, ya ves que también salió resolución, ya no presentan anual, cosa que sí presentaban anual, pero ya no presentan anual a través de resolución. Cuando la ley te obliga todavía a presentar, pero ya en resolución miscelánea ya no. Entonces, te lo checo en resolución y te mando por ahí Ay, por favor, sí, Ujú. sí, yo sí me interesa. El respecto ganadería, ahorita les están mandando que paguen IVA mensual, un aviso de que ya se te va a vencer la Sí, declaración de IVA el mensual. detalle es este, mira, lo que sucede es que en Reciclo, Agapes, eh, tenemos que en ley del IVA, cuando se da de alta el régimen y la obligación, automáticamente te genera en la 32, te genera la obligación de IVA. Y cuando tú lo pretendes declarar, igual preséntalo, pum, lo presentas, ¿sí? Lo presentas. Entonces, ¿para qué? Para que la 32D te salga positiva, porque de lo contrario te va a salir negativa, aun y cuando no tengas la obligación. Sí, es correcto. Y pues a los ganaderos les dicen, no, ya no, Sí, no, están sí, ya. obligados. Claro que De están hecho, obligados. anteriormente, así muy rápido, ya ves que anteriormente se decía que a través de resolución miscelánea, no, incluso no, si no reunían los requisitos para eso, inclusive se les relegaba de la obligación de presentar provisional mensual, pero estuvieron saliendo las 32 de negativas. Entonces, que nada más presentabas la anual. Y pues lo que se optó fue por, pues, es que preséntate la declaración, preséntala, porque la plataforma cuando tú aperturas es que te marca la obligación al momento de presentación, entonces es lo que te mandas, preséntala para que la 32D no te salga negativa. Porque si no Muchas tendrás gracias, muchas si no gracias. tendrás que estar mandando aclaraciones y aclaraciones y aclaraciones a la autoridad para que te lo esté tumbando. ¿Uh? ¿Alguna otra Bien. pregunta, compañera Teresa? Muchas gracias, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Entonces, este régimen de simplificado de confianza, pues es un régimen, pues de hecho, así muy rápido, ¿no? Digamos, ingresa hasta 25,000 pesos, pagan el 1%, 250 pesos al año, pero no al mes, si ganan 25,000 mensuales, pagan, pagan el 1%. Eh, Menores a 25,000, pues el 1%. Arriba de 25,000, hasta 50,000, pues pagan el 1,10, y así es una tabla. Está, pues está bien, nada más de cumplir con los requisitos de lo que es el reciclo, el régimen simplificado para ir cumpliendo ahí. Entonces, esto está muy bien para los abogados, contadores, médicos que en su momento pretendían un momento, y pues en cierta forma es práctico y no es tan costoso en cuanto a impuesto, ¿sí? A diferencia de otros, no está muy fiscalizado en cuanto a tantas obligaciones que deben de llevar. Es un régimen, pues, pues más sencillo, por decir de una manera. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Entonces, el capítulo tercero de los ingresos por arrendamiento, aquí es quienes en su momento quieran estar por arrendamiento, ahí pueden entrar en ese régimen. Recordemos que el reciclo también tiene arrendamiento. Entonces, una u otra. El capítulo cuarto de los ingresos por enajenación de bienes. Enajenación de bienes, cuando pues alguien sabe que enajenó un bien y considera la acumulación, pues si no considera en otro lado, pues es en este régimen. La sección primera del régimen general de ley, ¿sí? Regulado por los artículos 119 al 128, la sección segunda de la enajenación de acciones en bolsa de valores, pues no vamos a ver. De los ingresos por adquisición de bienes, aquí sí es importante también, o sea, la adquisición de bienes, ¿no? Regulados por los artículos 130 al 132. El capítulo sexto de los ingresos por intereses. El capítulo séptimo de los ingresos por obtención de premios, por ejemplo, los que reciben premios, lotería, todo eso. Oye, lo debo de acumular, ahí te dice el régimen. ¿Qué impuesto voy a pagar? Ahí está en ese.
¿Quién me lo retiene? Ahí está. Entonces, todos los ingresos de personas físicas se acumulan para efectos de llevar a cabo su anual. Si percibe de ingresos de un régimen, pues va a ir. Si percibe ingresos de otro régimen, va a ir. Entonces, por ejemplo, hay contribuyentes que, por decir, tuvieron ingresos de ciertas fuentes y son superiores a 600,000, bueno, pues se presenta su anual en el régimen que le corresponda y los demás lo informan en su anual. La anual vence el 30 de abril para personas físicas. Personas morales vence el día 31 de marzo de este mes. Entonces, de los demás ingresos que obtengan las personas físicas, es decir, si en su momento dado los ingresos no cayeron en nada de lo que en un momento estamos viendo, pues sabes que hay que revisar los demás ingresos. Así que para la autoridad, todos los ingresos, recordemos. ¿Sí? El capítulo 11 de la declaración anual nos habla de la obligación de la contribución anual. Personas físicas están obligados a presentar ciertos regímenes, ciertos ingresos. 151, deducciones personales. Aquí es importante también tener en claro que es una deducción personal. ¿Sí? Muchos contribuyentes también, todo lo quieren hacer personal, todo el gasto y lo quieren pretender reducir, ¿no? También tiene un tratamiento especial para deducciones personales. El artículo 151 nos habla de la mecánica del impuesto anual. El título quinto, de los residentes en el extranjero con ingresos provenientes de la fuente de riqueza ubicada en territorio nacional. El título sexto, de las entidades extranjeras controladas sujetas a regímenes fiscales preferentes, un tratamiento especial. De las entidades extranjeras controladas sujetas a regímenes fiscales preferentes, capítulo primero y segundo, de las empresas multinacionales y operaciones celebradas entre partes relacionadas. También es un tema, ese de partes relacionadas es un tema muy, muy importante que tenemos en el momento que hablar. Como último punto, vamos a ver el capítulo referente a los estímulos fiscales. Pues en renta también hay un estímulo fiscal, dependiendo de lo que hay. Por ejemplo, a las cuentas personales de ahorro, pues hay que checar si caen ahí los estímulos. De los patrones que contra las personas que padezcan discapacidad o adultos mayores, también hay estímulos. De los fideicomisos dedicados a la adquisición de construcción de inmuebles, hay estímulo. De los estímulos fiscales a la producción y distribución cinematográfica y teatral, para el cine y el teatro, hay estímulo fiscal. De los contribuyentes dedicados a la construcción y enajenación de desarrollos inmobiliarios, quienes lleven a cabo eso, pues habría que analizar ese capítulo quinto para ver qué estímulo tienen. En el capítulo sexto de la promoción de la inversión de capital de riesgo del país, quien pretende invertir en el país bajo esa determinación, capítulo sexto. Capítulo séptimo, ¿sí?, de las sociedades cooperativas de producción. Capítulo octavo de la opción de acumulación de ingresos por personas morales. Capítulo noveno del estímulo fiscal a la investigación sobre la tecnología. Capítulo 10 del estímulo fiscal al deporte de alto rendimiento, también hay estímulos por ahí. Capítulo 11 de los equipos de alimentación para vehículos eléctricos. Y el capítulo 12, eso aquí es otro punto. Esta es una persona moral, como la que vimos, pero en reciclo. Tributa completamente diferente a lo que vimos originalmente una persona moral en régimen general de ley. Tributa. Su momento de causación es diferente, tributa diferente. ¿Sí? Entonces el artículo 206 dice, ¿quiénes? No todos pueden ser reciclos personas morales. Hay que analizar si caen en ese supuesto para poder ser persona moral, reciclo. El 207 nos habla del momento de la acumulación del ingreso. ¿Cuándo debe de acumular? El 208, las deducciones de reciclo, hay que revisar qué deducciones pueden ser adicionales a las que ya vimos. El artículo 209, la deducción por inversión que hablábamos. El 211, la forma del pago provisional, aquí cómo se calcula. La 212, la tasa de impuesto concatenado con el artículo 9, que damos el 30%, aquí sí es la misma tasa, pero el cálculo es diferente. El 213 nos habla de las obligaciones de los reciclos personas morales. El 214, la no continuación, o sea, en qué supuestos una persona moral, reciclo, va a dejar de ser reciclo y va a entrar al régimen general de ley. 214. Y el Maestro, ¿qué 215, significa PM? persona moral. Y 215, liquidación de persona moral reciclo. También tiene un tratamiento especial la liquidación de las personas morales reciclo. Y ahí se acaba todo lo que es renta. Renta tiene 215 artículos que pues, en su momento dado, para poderlo entender más allá,
pues tendremos que analizar la actividad, como les dije, que se dedica el contribuyente, si es persona física, si es persona moral, qué actividades va a realizar. Ese es el primer diagnóstico para un buen cumplimiento normativo en materia fiscal y que como en consecuencia no nos lleve a una defraudación fiscal o a un 400 bis relacionado. Hay más delitos fiscales que se verán posteriormente, pero normalmente están muy relacionados con el de renta. El 109 del Código Fiscal nos habla de la defraudación fiscal equiparada. Habría que analizar cada supuesto, cómo es una defraudación fiscal equiparada. Entonces es importante que veamos que una planeación, un asesor jurídico, un asesor fiscal que en su momento dado realice errores, tenga pues una asesoría inadecuada que pudiera haber errores, pues puede en su momento dado al contribuyente, si no está de acuerdo el contribuyente y no está en su momento dado, oye, al pendiente de su situación fiscal, puede derivar no nomás en una multa, actualización y recargos, le puede llevar a cabo una sanción de carácter penal. Y se manejan indistintamente en naturaleza penal. La naturaleza penal es separado de la parte administrativa. Y recordemos algo importante, cumplimiento normativo no es defensa fiscal, no lo confundan con defensa fiscal. Defensa fiscal es otra situación muy diferente. Cumplimiento normativo es cumplir y minimizar el riesgo posible para evitar una sanción administrativa o en su carácter una sanción de carácter penal. Hasta aquí nos tengan alguna pregunta, alguna duda. Las preguntas porque No. ya nos vamos. Yo una petición, Sí, el licenciado, si nos podría dar la parte 2 de este tema donde venga el código fiscal, porque sería la ya parte 3. Ya sería la parte 3, la 1 ya la dimos el hoy mes pasado. me la pasé. Es que Está, la verdad le reconozco, me gustó mucho que abordó todo la ley del ICR. Eh, ya, ya tenemos ahora sí un contexto más para la siguiente parte. Muchas Sí, gracias. compañera Teresa, es importante la materia fiscal. En ocasiones, a veces, como abogados, pues no la vemos de una manera, nos enfocamos a otras áreas, ¿no? Pero la materia fiscal está muy ligada a todo lo demás, todas las demás áreas, va muy hecho de la mano. Y en ocasiones por ahí, como abogados, pues, podemos en un momento determinar, ver si se está cumpliendo, si una obligación, o incluso para uno mismo, ¿no? O sea, ustedes mismos decir, ah, caray, ¿en qué supuestos estoy? ¿Estoy dentro del supuesto de lo que debo de hacer? O un familiar, o sea, todos estamos sujetos porque en cierta forma, de alguna forma, todos estamos obligados a la contribución. Entonces sí es importante tener en claro, pues, de lo mejor posible, cómo debemos de contribuir. Y sobre todo evitar en lo mayor de lo posible sanciones administrativas, multas que son muy caras, muy caras, muy caras, son muy altas y más no se habla de lo penal, ¿no? Lo penal es diferente. Hay en ocasiones a lo penal en relación con la materia fiscal, pues no se le da mucho hincapié, pero tenemos en es cuenta que el penal código, fiscal, ¿no, maestro? perdón, Es penal fiscal. así es penal fiscal, están relacionados. Como fuimos viendo que todo mucho parte de eso nos lleva al 108 o en su momento al 109. Ya en su momento dado, pues veremos el 113, como lo vimos la vez pasada con Código Fiscal, el 113 bis, que habla sobre operaciones inexistentes o falsas, ahora con la reforma. Pero eso es importante, ¿sí? No se pretende en un momento dado decir, ah, caray, ¿qué puede pasar? ¿No? Sino al contrario, ¿no? Analizar y que pues, se contribuya de una manera, tratar de cumplir con las obligaciones que en su momento como que nacen de cada ESI y en un momento dado analizar el régimen fiscal. Importante, pues subimos renta hoy, lo vimos muy rápido porque sí, renta, meternos a renta, pues es la verdad, entender todos los regímenes fiscales es algo complejo y muy técnico. ¿Sí? Pero pues en lo personal agradezco a todos ustedes. Si por ahí hay alguna duda o algo, pues la pueden mandar a Perfecto, la mesa maestro. Ahí la pública. puedes despejar en el grupo. Ya sabe que ¿Sí? usted Y siempre por ahí anda podemos. ahí colaborando demasiado con nosotros. Ahora, Pues bien. recordemos, un último punto, recordemos que esto no es contable, esto no es contabilidad, esto es materia fiscal, ¿sí? Ujú, Que es diferente. ¿Sí? ¿Alguien más? exactamente. ¿Alguna pregunta? Pues Bueno, creo les que ya agradezco no, mi maestro. oportunidad. Licenciada Cabe, No, Angélica, profe,
¿Perdón? Gracias, maestro. Buenas noches. No, buenas noches, al contrario, gracias a ustedes y pues agradezco. Bien, sea Angélica, muchas gracias. Y pues, Gracias, pues ya bien, sabe que aquí lo queremos mucho y ya no estaremos viendo las caras en el ciclo de abril. Y pues bueno, pues sabe que Bufete Jurídico Rocha le otorga el siguiente reconocimiento al licenciado Ignacio García Lemos por su destacada disertación en la conferencia titulada El cumplimiento normativo en materia fiscal como elementos de prevención en la materia penal, que se llevó a cabo el 25 de marzo del presente año con una duración de 2 horas. Corro traslado que ese reconocimiento se lo estaré se lo haré llegar vía WhatsApp, al igual que la grabación para uso exclusivo de usted. Y esta clase se va para el día de mañana a YouTube. Así que síganos en nuestras redes y recuerden que mañana nos toca el maestro Alejandro Pérez con el tema titulado Introducción a la etapa intermedia. Así que no se lo pierdan y nos estaremos viendo el día de mañana. Creo que hay una pregunta aquí. Ah, no, saludos, gracias. Y nos estamos cortando transmisión. Y si nos acepta otra vez la invitación maestro Ignacio para el ciclo de conferencias jurídicas del mes de abril. sí, maestra, claro que sí, cuente con ello y lo que podamos apoyar por ahí, igual llevamos a cabo la plática y pues, al contrario, le agradezco a usted y a todos los participantes y todas las personas que en su momento pues les interesa un poquito conocer la materia que está. Y en lo que algo yo pueda participar y apoyar, pues, con gusto. Gracias, maestro. Perfecto. Y recordemos que el viernes 27 tendremos al doctor Rubén Quintino Cepeda con inteligencia artificial y derecho penal, así que no se lo pierdan. Ese día nos recorrió el horario, así que nos estaremos viendo a las 9 de la noche. Muchísimas gracias por su acompañamiento y nos vemos el día de mañana en punto de las 7. Bye. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes.